octubre, que ya estamos por cosechar, se nos viene la inundación. Y nos jode la vida la canícula y nos jode la vida la inundación. Bueno, además de lo que ya Miguel ha planteado antes. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Y eso es importante porque hoy estamos frente a problemas nuevos. Aquí hasta tuvimos una guerra por mejorar las condiciones de vida, hace poco, hace 20 años. ¿De acuerdo? Pero hoy tenemos problemas nuevos donde vamos a necesitar que la Universidad de El Salvador se meta de cabeza a estudiar estos problemas. Porque al parecer los problemas nuevos que estamos enfrentando nos han puesto la vida bien cuesta arriba. ¿Ya? Yo voy a hacer hoy un análisis más ambiental del problema, pero tomando en cuenta que aquí hay cuestiones políticas, económicas, etcétera, que también son parte de este problema. Y miren cuál es la primera mala noticia que hay, si esa puede ser catalogada como una mala. Hoy mismo hay reuniones sobre el clima allá lejos, en Dakar, se llama un país petrolero cuya capital es Doha, en el Medio Oriente. Doha. Hay negociaciones sobre el clima, pero los problemas que nosotros estamos enfrentando hoy, como el tema de la soberanía alimentaria, el derecho a la alimentación, no es tomado en cuenta en esas reuniones. Y lo más grave de todo es que si los países ricos, fíjense bien, si los países ricos cumplen sus promesas, no son compromisos, son promesas, y nunca han cumplido nada, es decir, si se hace el milagro de que ellos cumplan, el aumento de la temperatura de la Tierra va a ser de 4 grados aproximadamente, 4 grados a nivel mundial de aumento de la temperatura. Dámele más tamaño y ponemos Centroamérica. ¿75 ponemos? 75. Y buscar Centroamérica. Y fíjense que hubo un aumento de la temperatura de 4 grados a nivel global. En Centroamérica subiría 6 grados. 6 grados centígrados. ¿Ah? Y esto es si los países ricos cumplen las promesas. Y los países ricos no han cumplido compromisos. ¿De acuerdo? Miren, compañeros, con 6 grados centígrados, la vida en este paisito bonito de nosotros llamado El Salvador, o más bien llamado Cuscatlán, ¿verdad? Los españoles después nos cambiaron de nombre y hoy somos El Salvador. Con este aumento de la temperatura va a ser difícil vivir en este territorio nuevo. Vivir 6 grados. ¿Ah? El mar ha aumentado. El clima más loco todavía. ¿Ah? Aunque el clima no está loco, los que estamos locos somos algunos seres humanos, ¿verdad? Que creemos que el pisto es todo. Esa es la verdadera locura. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que con 6 grados arriba no hay tal adaptación. No hay tal adaptación. Y hoy en esa reunión mundial que hay en Doha, los países ricos, principalmente Estados Unidos, los europeos y hoy hasta China, India y Brasil, no quieren romper su modo de vida y nos están condenando a llegar a un aumento de la temperatura de 6 grados. Cambiemos la presentación. Con eso, insisto, ese es un problema nuevo. ¿Por qué? Porque la tierra de nosotros es un planeta vivo, lleno de vida. La tierra no es una casa, no es una cosa inerme, está viva. Y la vida de nosotros depende mucho de la vida de la tierra. ¿De acuerdo? Y es que lo que pasa es que por aquí está Centroamérica, ¿ves?
Y si nosotros tuviéramos aquí una foto más grande, por aquí está San Salvador, está la universidad, está la facultad de agronomía, y resulta que aquí estamos nosotros también. ¿Qué pasa? Nosotros somos la tierra también. Nosotros no solo vivimos en la tierra, nosotros somos la tierra también. Nosotros somos, aunque a algunos no les guste, somos animales. ¿Ah? Animales. A veces la gente se ofende cuando le dicen no seas animal. Es la mejor verdad que le pueden decir a uno. Siéntanse orgullosos cuando la gente les diga que son animales. Yo por lo menos así me siento. La gente que me dice que soy animal no me ofende, me da mi verdadera identidad. Porque los animales viven en armonía con la naturaleza. Ese es el problema. Ese es el problema. Los únicos que joden en la naturaleza para vivir son algunos seres humanos, principalmente los ricos. Sigamos. Bueno, no me voy a detener en esto. La temperatura está aumentando. Miren cómo va la temperatura para arriba y en los últimos años más. Perdón. ¿Quiénes contaminan más? Los de la pelota más grande. Y esa pelota más grande, miren, un gringo promedio del tamaño de la pelota que infla cada año. Y esa pelota chiquita, más o menos la pelota de nosotros es de este tamaño. Miren. Este es Honduras. Y estos son los Estados Unidos. ¿De acuerdo? Esos son tóxicos a la naturaleza. Hoy acaban de haber dos informes que yo quisiera reiterar. Uno es del Banco Mundial. El Banco Mundial son esos ladrones que nos tienen endeudados a nosotros. ¿Ah? Que son unos verdaderos. Allá en Atiquizaya, a los que le roban el piso a la gente, le decimos mañosos. Y el Banco Mundial lo que hace es robarle pisto a la gente. Por eso yo le digo ladrones y mañosos al Banco Mundial. ¿De acuerdo? Es igual, la gente que mata a la gente es criminal. También son criminales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Banco Mundial dice que la temperatura va hacia los 4 grados. Lo que yo les comencé a decir al principio. Hoy estos babosos, ladrones, resulta que están descubriendo que la temperatura va para 4 grados. El mapa que yo les planteaba antes. Y fíjense que la Organización Mundial Meteorológica dijo hoy, el mes pasado, que tenemos cifras récord de gases de efecto invernadero. Esas pelotas que vieron ustedes que como son vejigas, hoy son cada vez más grandes. Pero ¿qué les quería plantear yo? Que muchos de esos contaminantes, hoy estamos celebrando, o más bien conmemorando, el Día Mundial de Lucha contra los Plaguicidas. ¿De acuerdo? Porque allá en India, Bhopal, la Unión Carbide mató como 8.000 gentes en 3 días y más o menos 20.000 gentes en 15 días por una contaminación. Ya lo dijo el compañero. ¿De acuerdo? El 3 de diciembre de 1884. Por eso es que los campesinos, los ambientalistas y todos los que estamos por un mundo distinto, conmemoramos hoy la muerte de esa gente allá en India. Pero bien, esta agricultura basada en agroquímicos, esta agricultura que nos quiere poner hoy a producir aquí caña para agrocombustibles, esa agricultura de ir a vender en Walmart y de ir a comprar la semilla en Monsanto, lo que le llaman los gringos el agrobusiness, ¿de acuerdo? También jode al planeta. ¿Ya? Si nosotros no nos hubieran metido a la fuerza a esa trampa de los agroquímicos, de la agroindustria, la tierra estuviera más sana, porque resulta que entre el 44 y 57% de los gases que echamos a la atmósfera están vinculados con el sistema agroalimentario mundial. ¿Ya? El abandono de la agricultura campesina ha significado también tóxicos, contaminantes para la tierra, que es en buenas cuentas nuestra madre y de la cual nuestra vida también forma parte. ¿De acuerdo?
Entonces vi que la agricultura no solo mató a la gente en Bhopal. Los agrotóxicos no solo están matando a la gente en la costa de El Salvador, lo que decía Miguelito, que hoy hay una gran epidemia de agrotóxicos que, usados lentamente hace 20 años, hace 30 años, hoy producen la insuficiencia renal crónica. Bueno, sino que también están jodiendo el clima y que nos van a imposibilitar la vida en un futuro a nosotros. Entonces, esa agricultura produce entre el 44 y 57% de todos los contaminantes. Miren cómo estaba la cosa. Hasta hace más o menos 2 años, en las negociaciones de clima, se hablaba de que la temperatura no debería pasar 2 grados. ¿De acuerdo? Hoy ya se hacen los locos con los 2 grados, que era una situación bastante jodida para nosotros aquí en El Salvador y Centroamérica, y hoy más o menos estamos aquí en 4 grados, aunque puede llegar a 6 grados. ¿Ya? El clima loco de remate, tan loco que no nos va a permitir vivir. Va a llover menos, más intensamente, más epidemias, el nivel del mar, un montón de cosas de esas, ¿de acuerdo? Pero también no nos jode la vida solo a los seres humanos. Le está jodiendo la vida a los pájaros, a las aves, a los insectos. Se está rompiendo el ciclo presa-depredador. Este pájaro nacía sabiendo de que en su vida iba a haber un montón de orugas para comer. ¿De acuerdo? Y las orugas nacían sabiendo que iba a haber un montón de pajaritos que se las iban a comer. Pero ese es el destino de los pájaros y ese es el destino de las orugas. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que está pasando hoy? Cuando los pájaros nacen, las orugas ya han nacido. ¿Y qué se pasa? Que el pájaro no tiene a quién comer y la oruga no tiene quién se la come. Los dos salen jodidos. Y eso tiene que ver porque nosotros nos hartamos el pájaro también. Entonces, si el pájaro no tiene oruga que comer, se va a hacer seco y hasta no va a crecer. Entonces la pizca o la chiltota o no sé qué chingados se comen ustedes en el campo. No va, se rompe eso. Pero también se rompe eso la vida de los árboles y de las plantas. Fíjense que en El Salvador, por ejemplo, el sereno que caía en enero y febrero en la madrugada se está secando, ya casi no hay sereno. Y ese sereno era bueno para el café, para el naranjo, para los mangos, para los aguacates, ¿de acuerdo? Los árboles también se preocupan. No se preocupan por babosadas que a veces nosotros nos preocupamos. A veces nos preocupamos por tener 2 carros, 10 pares de zapatos, andar con celular. La preocupación de los árboles no es esa, sino es de las hojas, de las raíces. No sé si me explico. Pero que se preocupan, se estresan. ¿Y qué es lo que pasa hoy? Aquí está. ¿Ven? Las hojas le salen antes, las hojas se les caen después y las flores se les adelantan. ¿Qué pasa? Ya no pueden tener la misma producción que tenían antes. ¿Ya? Cuando un árbol está estresado en nutrientes y en agua, los agrónomos saben mejor que yo, ¿verdad? Hacen la cacha por sobrevivir. Primero salvan la vida a ellos y si les sobra un poquito dan algún sumango o alguna otra cosa, depende de la variedad que sea. Si no tienen lo suficiente, pues ellos hacen la cacha. Si es maíz, es igual. Aunque sea raquítica, la planta trata de sobrevivir. Si no tiene mucho, pues no da maíz o da el granito chiquito, ¿de acuerdo?
No es que se va a sacrificar la planta, se va a morir y nos va a dar la gran mazorca. ¿A cuenta de qué? Eso es así. Eso es así. ¿De acuerdo? Pero lo más jodido de todo esto es que ya tenemos problemas. Miren, la papa se da entre una temperatura promedio de 15-20 grados, ¿verdad, compañeros agrónomos? Requiere cierto grado de humedad, cierto grado de radiación y todo lo que paga. Hoy esto ya está estresándose. Ya hay lugares donde no es recomendable sembrar papa porque no va a dar ni papa. ¿Entienden ustedes que no va a dar nada? Tal vez le puede salir la hierbita para arriba y medio pintarse de verde las hojas, pero que le va a dar papa ni papa. Igual, cierto estrés para el tomate y cierta baja de productividad de la zanahoria. Nos vamos hacia el año 2020 y ¿qué es lo que pasa? Mire, ahí empieza a ponerse más jodida la cosa. Los aguacates que son tan buenos, el arroz, el frijol, el plátano, toda la gente que ustedes leen aquí van a tener dificultades. Y ahí es donde el reto para los ingenieros agrónomos que tienen que ser de la UES, porque si yo voy a la Facultad de Agronomía y la Delgado, lo primero que me van a pedir es pisto. ¿De acuerdo? El reto principal es para ustedes de aquí de la Universidad de El Salvador, que son una institución pública que está para servir a esta gente que está aquí y no a las transnacionales. La vamos a tener jodidas, compañeros, dentro de 8 años. ¿Por qué? Porque todo esto va a estar estresado. Ya no va a haber la suficiente humedad y va a tener lo que decía el compañero que me antecedió. Vamos a tener que buscar el clima más fresco. Vamos a tener que emigrar. Lo vamos a tener que llevar los aguacates, los palos de mango y todo eso, buscando altitudes donde podamos tener esta temperatura. ¿Sí? Y si nos vamos hacia el año 2080, ahí la cosa se pone peor. El café, la cebolla, el oroco, el mango, la papaya, los pipianes, el maicillo y hasta el tamarindo, difíciles de que haya producción. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a comer? Si yo estuviera dando esta charla en Antiquizaya, diría, ¿qué puta nos vamos a hartar? Pero yo creo que ustedes aquí me entienden igual que en Antiquizaya. ¿Qué puta nos vamos a hartar nosotros en 2080? Si no vamos a poder frijol, ni maicillo, ni... Es la respuesta que nos tiene que dar la Facultad de Agronomía de la Universidad de El Salvador, que tiene que hacer investigación científica. ¿De acuerdo? Esos son los problemas que tenemos. Y para finalizar, parte de toda esta solución resulta es hacer agricultura campesina. Hacer agricultura, es decir, hacer la agricultura como se hacía antes de que existieran esas babosadas del baifolán, del gramozón y todo lo demás que nos han venido a joder la vida y la tierra. Fuimos campeones mundiales en el 71 de usar de una manera agresiva los agroquímicos. A una plantación de tomate había que echarle hasta 16 venenos distintos. ¿De acuerdo? Y a eso le llamábamos ciencia. Yo soy médico. Y en vez de dar medicina natural, o a la gente decirle que no tome tal medicina, porque la medicina farmacéutica también jode, y nos jode el organismo, uno era especialista en recetar 7 hasta 10 medicinas. Y como no hay en el hospital público, la gente menos mal se iba solo con las recetas y no tenía pisto para ir a comprar los venenos que le recetaban. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa si hacemos agricultura campesina? El 47% o 54% de los tóxicos que están jodiendo la atmósfera también desaparecen. Y yo termino con eso que dice Vía Campesina.
la agricultura campesina, los campesinos son los únicos que pueden enfriar el planeta. ¿De acuerdo? Por eso la sobrevivencia de la agricultura es una necesidad estratégica. ¿Ya? No hay que hacerle caso a los neoliberales que dicen que los alimentos salen más barato comprarlos que cultivarlos. Por eso debemos de dar la lucha por la soberanía alimentaria. Porque lo que hagamos aquí en El Salvador, aunque es un país chiquitillo, también va a ayudar a curar el planeta, que es la vida de todos, en otras partes del mundo. Y si los campesinos de Guatemala, de Nicaragua, de Honduras, de Costa Rica, también los de Francia y los de Japón aplican la agricultura campesina, vamos a bajar los niveles de tóxicos. Y podríamos estabilizar la atmósfera en una babosada que le llaman gases de efecto invernadero, abajo de 350 partes por millón. No traten de recordarse de eso, que yo lo traigo apuntado porque de memoria nunca se me queda, ¿verdad? Por eso lo vengo a leer aquí. Todo eso podría ser, porque si logramos vivir como antes, no se nos derrite el mar ártico, no se baja, no se arruga el nivel del mar y tampoco se nos arruina el océano. ¿De acuerdo? Entonces, aunque va a ser jodido los próximos 100 años, los próximos 200 años con el clima, no sería tan dramático como el mapa que yo les planteé anteriormente. Finalmente, eso no se logra sin ciencia a favor de él. ¿De acuerdo? Eso no se logra sin resistencia en las comunidades. Y eso no se logra sin lucha global. Por eso que nosotros estamos hoy en Doha con la campaña Justicia Climática. Había una manifestación ayer en la mañana para ir a joder a los gobiernos ricos que estaban reunidos allá, de tal manera de hacerle plantear la necesidad que tenemos de que no nos sigan arruinando la tierra, porque al arruinar la tierra nos joden la vida nuestra y también nos joden literalmente nosotros. Disculpen mi francés, mi inglés, que yo lo hablo de una manera exquisita, pero espero que me hayan entendido. También Edgar, que está allá sentado. Bueno, gracias.